Hoy día vamos a hacer una aplicación de corriente para generar electroanalgesia con una corriente que la vamos a buscar acá, en corriente, aprieto Enter, la corriente TENS, ¿ya? Vamos a ir, bajamos con nuestras flechitas, apretamos Enter y si se fijan vamos a encontrar acá 4 tipos de corriente. Para aplicar el TENS vamos a ocupar solamente 3, que sería la bifásica simétrica, bifásica simétrica y alterna rectangular. Vamos a iniciar con esta primera corriente. Apretamos Enter. Si se fijan acá, tenemos primeramente, vamos a ver la forma, que es una forma de corriente bifásica, quiere decir que va arriba y abajo, pero de forma asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque la parte de arriba no es igual a la parte de abajo, si se fijan. Esta parte que es de forma cuadrada, la parte de abajo se hace como una espiral. Entonces es asimétrica, por eso se llama bifásica asimétrica. Vamos a ver acá, ¿qué más tenemos en nuestra pantalla? Tenemos duración de fase. Con este tipo de corriente podemos aplicar un tipo de TENS que se llama TENS convencional. Vamos a ver qué duraciones de fase podemos aplicar acá. Podemos aplicar entre 50 y 150 aproximadamente microsegundos. Vamos a modificar, hoy día vamos a aplicar 90 microsegundos. Luego vamos a ver la frecuencia. Este es un TENS de alta frecuencia, entre 80 y 200. Vamos a aplicar, como modo de ejemplo, 120. Si se fijan, yo voy moviendo la perilla del centro para ir cambiando todos los parámetros que están en este costado. Cuando tengamos que ver la intensidad, vamos a verlo en este costado y vamos a aplicarlo con esta perilla. Seguimos bajando. En este tipo de TENS podemos hacer algo que se llama modulación de frecuencia. ¿Para qué es esto? Para evitar que el paciente se acomode al estímulo que estamos entregando. La idea de esto es ir modulándola y nunca pasar los 200 entre la suma entre la frecuencia y esta modulación de frecuencia. Entonces podríamos poner, por ejemplo, como máximo 80, a modo de ejemplo, de ahí hacia abajo. Entonces si sumamos los 80 más los 120 nos va a dar máximo 200. La idea es no pasar los 200. Acá podemos encontrar algunos recorridos. ¿Cómo yo voy a modular esta frecuencia? Entonces, en un momento voy a tener 120 y en otro momento voy a tener 200. Esta modulación de frecuencia la podemos entregar con recorridos. Tenemos recorridos entre 1 a 30, 1 a 1, 6 es a 6. Si se fijan, a medida que cambiamos los recorridos, se van generando acá unas imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser un segundo 120, otro segundo 200. Y así va a ir recorriendo. Este puntito que está acá va a ir recorriendo la frecuencia, va a ir cambiando, variando esta frecuencia, con el objetivo de que el paciente no se acomode a este estímulo eléctrico. Por otro lado tenemos 6 a 6, que tiene forma triangular, y otro lado está 1 a 30. Esto es 1 segundo, después 30 segundos, va a ir cambiando la entrega de esta frecuencia entre 120 y 200. Podemos encontrar acá que dice aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Podemos dejarlo que sea de esta forma que se entrega arriba, 1.30, 1.30, o podemos cambiarlo y ponerle que sea sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se va a entregar de esta forma, 120 y luego 200, sino que va a ir en forma aleatoria. De repente va a entregar 130, de repente 150, de repente 120 y así va a ser aleatoriamente la modulación de la frecuencia. Luego tenemos acá, ponemos corriente constante porque los electrodos están fijos para que la corriente se mantenga entregándose en forma constante y luego vamos al tiempo de tratamiento. Idealmente esta corriente se entrega entre 30 hasta 45 minutos aproximadamente, un tiempo más prolongado. Vamos a poner acá, que le vamos a poner 40 minutos de entrega. Luego aplicamos nuestros electrodos en la zona corporal y vamos a ir al lugar de acá para ir regulando la intensidad. En el paciente lo hacemos de a poquito y le vamos preguntando qué siente el paciente. Lo que es normal que sienta va a decir que siente como un hormigueo, una sensación de cosquilleo. Vamos aumentando hasta que sea agradable, siempre que esta sensación sea agradable para el paciente, que no le moleste. Luego que encontramos esa sensación agradable, tolerable para el paciente, nos detenemos y nos quedamos ahí y dejamos nuestra terapia que comience. Ahora vamos a ver nuestro segundo tipo de TENS,
que vamos a utilizar nuestra corriente bifásica simétrica. Si se fijan, es diferente a la corriente anterior, es simétrica, arriba y abajo tiene la misma forma cuadrada. Entramos, bajamos, entramos, apretamos Enter y vamos a aplicar nuestro TENS que se llama Alt-TENS, nuestro segundo tipo de TENS. La duración de fase aquí va a cambiar porque la idea es estimular las fibras a alfa para poder generar una contracción muscular. Entonces nos vamos a ir con 200 microsegundos. Podemos ir desde 150 hasta 400 aproximadamente, pero vamos a poner a modo de ejemplo 200 microsegundos. La frecuencia, acá vamos a ocupar frecuencias bajas. Estas frecuencias van entre 1 y 4 hasta 10 pudiera ser. Vamos a ocupar una frecuencia de 3 Hz. Luego vamos, acá no se modula la frecuencia porque el paciente no se va a acomodar a este estímulo que estamos entregando porque es un estímulo con mayor intensidad y nuestra corriente constante, y vamos a nuestro tiempo de tratamiento que puede ir entre 20 y 30 minutos. Importante no pasar los 45 minutos porque se podría generar una mialgia por las contracciones musculares. Vamos a poner entonces 20 minutos acá. Y luego de esto aplicamos nuestra intensidad. Acá lo importante es no solo la sensación, sino que tenemos que estar preguntándole qué siente y estando mirando si hay alguna contracción muscular. Ahora nuestra tercera modalidad de TENS es el TENS en ráfaga o en burst. Si se fijan, es la misma forma de corriente bifásica simétrica, la misma duración de fase, pero acá hay una diferencia. Yo acá puedo aplicar frecuencias más altas entre 100 a 150, vamos a aplicar acá un ejemplo de 100 Hz y luego puedo generar con estos 100 Hz trenes de impulso que van a aparecer aquí, acá. Puedo aplicar pequeños trenes entre 1 y 4, por ejemplo vamos a aplicar acá 2 trenes de impulso, 2 Hz. Si se fijan, acá están los trenes que yo voy a entregar a esta corriente en forma de trenes, como en paquetitos. Si se fijan, acá no se modula la frecuencia, al igual que en el Alt-TENS, y aplicamos ahora el tiempo de tratamiento. Entre 20 a 30 minutos, luego vamos acá a ver la intensidad y nuevamente lo importante es ver la contracción del paciente. Que se genere esta contracción que no sea molesta y lo dejamos en la intensidad que sea agradable con contracción muscular. Ahora nuestra última y cuarta modalidad de TENS es nuestro TENS breve e intenso. Vamos a ocupar la forma de corriente alterna rectangular. Vamos al Enter y si se fijan acá tenemos una forma que es alternada. Rectangular pero va alternada arriba, una pausa y luego abajo. Acá vamos a aplicar duraciones de fase mucho más elevadas que van entre 500 hasta 1000 microsegundos. Si se fijan acá, podemos también modular la frecuencia entre 80 y 200, frecuencias altas. Vamos a poner una frecuencia de 100. Luego acá no vamos a generar trenes de impulso ni modulación de frecuencia. Lo importante es que acá tenemos una corriente que es una duración de fase mucho más alta y vamos a estar estimulando fibras A, delta y C, que este es un tipo de corriente que es un poquito más molesta, se podría decir, que los otros tipos de TENS. Entonces acá la importancia del tiempo es fundamental, no puedo pasar los 15 minutos. Idealmente vamos a aplicar 10 minutos para ver si el paciente es capaz de tolerar este tipo de TENS, que la idea es que genere una electroanalgesia. Si se fijan, luego vamos a la intensidad, vamos buscando la intensidad. Aquí el paciente va a sentir como unos leves pinchazos, como que le picara un poquitito incluso. Vamos aumentando y lo importante es que sea agradable para el paciente. Y luego dejamos nuestra intensidad y se aplica este tipo de TENS breve e intenso.